La sabiduría de la viriditas y el eco de los acantilados, Hildegarda de Bingen y Mary Anning. Exégesis del tema central, confluencia de la vibración mineral y el registro del tiempo profundo. La intersección ontológica entre Hildegarda de Bingen y Mary Anning propone una relectura del registro geológico como un espacio de diálogo entre la mística medieval y la evidencia empírica decimonónica. Este relato explora la transición desde la visión de la Tierra como un organismo vivo, dotado de una fuerza vital o viriditas que anima incluso a las piedras, hasta la comprensión de la litosfera como un cementerio de eras pretéritas que desafían la cronología bíblica. A través de la reconstrucción holográfica, se analiza cómo ambas mujeres, operando en los márgenes de la oficialidad académica y eclesiástica de sus respectivos tiempos, lograron descodificar el lenguaje de los minerales y los fósiles. Hildegarda aporta una farmacopea mineralógica basada en la vibración curativa de las gemas, mientras que Anning proporciona la estructura anatómica de los grandes reptiles marinos que redefinieron la vida en el planeta. La exégesis se centra en la invisibilización de sus figuras y en cómo el libro Geas actúa como el catalizador digital que permite la recuperación de sus legados en una biblioteca atemporal, unificando la intuición espiritual con la precisión técnica de la observación de campo. Introducción. La apertura del portal en Radio TV Neogénesis. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Hoy, en el plató de Radio Televisión Neogénesis, las luces de neón se entrelazan con filamentos de datos para invocar dos conciencias que el tiempo nunca permitió que se tocaran. El aire vibra con una frecuencia baja, un zumbido de cuarzo y estática que anuncia la llegada de los hologramas de alta definición. Frente a nosotros, en el centro de esta biblioteca digital donde los libros ya no son de papel sino de luz, emerge la silueta de la abadesa Hildegarda de Bingen. Su túnica parece tejida con hilos de oro y esmeralda, y su rostro, aunque sereno, desprende la intensidad de quien ha mirado directamente al sol de las visiones. A su lado, destacándose con un contraste impactante pero armonioso, se materializa la figura de Mary Anning. Viste sus ropas de trabajo, pesadas y manchadas por el salitre y el barro de los acantilados de Dorset. Su sombrero está desgastado por el viento del Canal de la Mancha, y en su mano derecha sostiene, con una fuerza que trasciende la luz holográfica, el martillo que despertó a los dragones del pasado. Ambas observan con curiosidad el entorno, un espacio donde los estantes se pierden en el infinito, y donde un volumen específico, titulado Geas, reposa sobre un atril de cristal flotante. El ambiente sonoro se llena con el eco de olas, rompiendo contra la roca y el canto gregoriano que parece emanar de las mismas paredes de luz. Hildegarda extiende una mano translúcida hacia Mary Anning, reconociendo en sus ojos la misma chispa de búsqueda que ella sintió en el Valle del Rin. No son solo imágenes, son vectores de conocimiento que se cruzan en este punto de la historia para hablarnos de la Tierra, de las mujeres que la estudiaron en la sombra, y de la justicia que el siglo XXI intenta otorgarles a través de la ciencia. El espectador debe prepararse para un viaje que no reconoce fronteras cronológicas, donde el latido del núcleo terrestre se convierte en el lenguaje común de dos pioneras que, cada una a su manera, supieron que las piedras no son objetos mudos, sino recipientes de una memoria sagrada y científica. Comienza así una conversación que es, en esencia, la reconstrucción de un puente de piedra sobre el abismo de la indiferencia histórica. Sección primera: la fuerza verde y el aliento de los minerales. La doctora Hildegarda de Bingen observó con detenimiento el entorno digital antes de que la abadesa de Ruppersberg comenzara a explicar su visión sobre la naturaleza de los minerales. Dígame, hermana Mary, comenzó diciendo la abadesa Hildegarda, si usted al golpear la roca sentía que algo en su interior se estremecía como si estuviera despertando a una criatura dormida. Mary Anning la miró con una mezcla de respeto y desconcierto mientras ajustaba su martillo holográfico. Yo solo buscaba lo que el mar dejaba al descubierto tras las tormentas, respondió la investigadora Anning. Pero es cierto que a veces la piedra parecía ceder con una voluntad propia, como si quisiera entregarme sus secretos antes de que la marea se los llevara de nuevo. La doctora Hildegarda asintió y explicó que, en su tiempo, ella comprendió que toda la creación estaba conectada por una fuerza que denominó viriditas. La frescura verde que no solo habita en las plantas, sino que es el aliento vital que Dios depositó en las entrañas de la tierra. Para la abadesa Hildegarda los minerales no eran materia muerta, sino que se formaban a partir del calor y la humedad, absorbiendo propiedades de las estrellas y de los elementos para convertirse en herramientas de sanación. Usted veía medicina donde yo veía historia, comentó la investigadora Anning mientras señalaba un holograma de una amatista que flotaba entre ambas.
La doctora Hildegarda continuó detallando cómo en su libro Física clasificó las piedras no por su valor comercial, sino por su capacidad para equilibrar los humores del cuerpo humano. Explicó que la hematita era capaz de detener las hemorragias porque guardaba una simpatía secreta con la sangre, y que el jaspe podía calmar la fiebre porque contenía la frialdad de la tierra profunda. No era magia, insistió la abadesa Hildegarda. Era la observación de cómo el macrocosmos se refleja en el microcosmos del hombre. Usted hablaba de una tierra que trabaja como un estómago que digiere alimentos, recordó la investigadora Anning citando los textos antiguos de la monja. Es una imagen poderosa, porque yo vi en los acantilados de Lyme Regis cómo las capas de la tierra se apilan unas sobre otras, guardando restos de seres que comieron y fueron comidos hace millones de años. La doctora Hildegarda sonrió y explicó que su autoridad para escribir tales cosas no provenía de las universidades, que le estaban vedadas, sino de la luz que recibía en sus visiones. Me llamaban la Sibila del Rin, dijo la abadesa Hildegarda, y aunque los obispos y el mismo Papa me consultaban, siempre supe que mi conocimiento de los minerales era una forma de oración. Usted y yo, querida Mary, caminamos por senderos que otros consideraban impropios para nuestro sexo. Yo escribía teología y música mientras estudiaba las rocas. Usted desafiaba a los grandes sabios de Londres con sus hallazgos de huesos petrificados. La investigadora Anning bajó la mirada hacia sus manos toscas y comentó que a ella nunca le permitieron entrar en la sociedad geológica, a pesar de que los caballeros de la ciencia viajaban desde muy lejos para comprar sus piezas y pedirle consejos sobre dónde excavar. La doctora Hildegarda puso una mano sobre el hombro de su compañera y afirmó que la luz del conocimiento no necesita el permiso de los hombres para brillar, pues la tierra misma es el manuscrito más fiel que existe, escrito por la mano de la divinidad para ser leído por quienes tienen la paciencia de observar el brillo de un cristal o la curva de una vértebra antigua. En esta primera sección del diálogo, la conexión entre la mística y la geología inicial quedó establecida como una forma de resistencia intelectual. Sección segunda. Los dragones del abismo y la erosión del tiempo. La investigadora Mary Anning tomó la palabra para describir la dureza de su oficio bajo los cielos grises de la costa británica. Imagínese, doctora Hildegarda, dijo la investigadora Anning, pasar los inviernos escalando paredes de lodo y pizarra mientras el viento le corta la cara, solo para encontrar una pequeña señal, una costilla o una aleta que sobresale del muro de roca. La abadesa Hildegarda escuchaba con fascinación mientras se proyectaban imágenes de los acantilados de Lyme Regis en las paredes del plató de radiotelevisión Neogénesis. Yo vi dragones en mis visiones, comentó la doctora Hildegarda, pero usted los encontró grabados en la piedra. La investigadora Anning explicó que el primer ictiosaurio que halló, siendo apenas una niña, cambió su forma de entender el mundo. No eran monstruos mitológicos ni criaturas de la fantasía, sino animales que habían nadado en mares que ya no existen. Eran el testimonio de un tiempo tan vasto que la mente apenas puede procesarlo. La abadesa Hildegarda preguntó sobre la precisión de sus dibujos, pues sabía que Mary, aunque con poca educación formal, poseía una habilidad extraordinaria para documentar sus descubrimientos. La investigadora Anning respondió que el dibujo era su forma de leer, ya que no tenía acceso a los grandes libros de los académicos. Mis manos aprendieron la anatomía de los plesiosaurios antes que mi cabeza aprendiera sus nombres en latín, explicó la investigadora Anning. La doctora Hildegarda se maravilló ante la idea de que Mary hubiera descubierto el primer pterosaurio fuera de Alemania, un ser que podía volar y que desafiaba la comprensión de la época sobre la creación. Usted sufrió el desprecio de los sabios, señaló la abadesa Hildegarda, tal como yo tuve que defenderme ante los que dudaban de que una mujer pudiera entender los misterios de la fe y de la naturaleza. La investigadora Anning relató con amargura cómo el gran Georges Cuvier dudó de la veracidad de su plesiosaurio, acusándola de haber unido huesos de diferentes animales para engañar a los compradores. Me costó años que admitiera que la naturaleza era capaz de crear formas mucho más extrañas de lo que él podía imaginar en su despacho de París, dijo la investigadora Anning. Y sin embargo, cuando publicaban sus trabajos sobre mis fósiles, mi nombre desaparecía de las páginas. Me llamaban la vendedora de conchas, como si mi trabajo fuera solo recoger baratijas en la arena y no reconstruir la arquitectura de la vida antigua. La abadesa Hildegarda reflexionó sobre la injusticia de la memoria humana y cómo el género y la clase social de Mary se convirtieron en muros más altos que sus acantilados. Pero aquí estamos, hermana, dijo la doctora Hildegarda señalando el libro Geas que seguía iluminado en el atril. Este libro dice que usted es la madre de la paleontología moderna. Dice que su perro Trey, que murió en un desprendimiento de tierras mientras la protegía, es parte de esta historia sagrada de la búsqueda del conocimiento.
La investigadora Anning se conmovió al escuchar el nombre de su fiel compañero, y admitió que, aunque murió en la pobreza y enferma de cáncer, el sentimiento de sacar a la luz algo que había estado oculto durante millones de años era una recompensa que ningún dinero podía comprar. La doctora Hildegarda asintió y concluyó que el acto de revelar lo oculto es la tarea más noble que puede realizar un ser humano, sea a través de la visión espiritual o del martillo de geólogo, pues ambas formas de luz desgarran las tinieblas de la ignorancia. Sección tercera, el libro Geas y la cadena de las sabias. La conversación entre las dos figuras holográficas se centró entonces en el volumen que servía de nexo entre sus mundos. La abadesa Hildegarda de Bingen extendió sus dedos de luz sobre la cubierta del libro Geas y comenzó a leer los nombres de las autoras. Rosa María Mateos y Ana Ruiz Constant, dijo la doctora Hildegarda, dos geólogas de este tiempo que han decidido rescatar nuestras voces. Dígame, Mary, ¿no siente usted una vibración especial al ver cuántas han seguido sus pasos? La investigadora Mary Anning pasó las páginas con asombro, observando las ilustraciones que retrataban a mujeres de diferentes épocas cargando herramientas o analizando mapas. Es increíble, respondió la investigadora Anning, ver que no estábamos solas, que solo estábamos separadas por el silencio de los archivos. Al detenerse en la página dedicada a Florence Bascom, la investigadora Anning notó que ella fue la primera mujer en obtener un doctorado en geología en los Estados Unidos. Ella tuvo una universidad, suspiró la investigadora Anning, mientras que yo solo tuve el rugido del mar y la soledad de la playa. La doctora Hildegarda la corrigió con suavidad, explicando que los acantilados fueron su aula magna y el oleaje su profesor más exigente. Florence Bascom utilizó microscopios para ver los secretos de las rocas, explicó la abadesa Hildegarda, pero lo que ella veía a través de los cristales era la misma esencia que usted tocaba con sus manos cubiertas de barro. El libro Geas es una forma de justicia poética, continuó la doctora Hildegarda, pues une a la monja y a la buscadora de dragones, a la dama de los mares antiguos y a las sismólogas que descifraron el corazón de la Tierra. La investigadora Anning se detuvo en la biografía de Marguerite Thomas Williams, la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado en geología. Ella estudió cómo el agua de los ríos y las tormentas modelan la cara de la Tierra, comentó la investigadora Anning. Yo vi esa misma erosión destruir mi hogar, pero ella la convirtió en una ciencia para entender el paisaje. La doctora Hildegarda señaló que cada una de estas mujeres, desde Inge Lehmann hasta Dorothy Hill, es un eslabón en una cadena de sabiduría que comenzó cuando la primera mujer se agachó para observar una piedra con curiosidad. Este libro, explicó la abadesa Hildegarda, no es solo una recopilación de datos, es un acto de reparación histórica que nos permite hablar hoy en este plató de radio-televisión Neogénesis. La investigadora Anning admitió que ver su nombre junto al de Hildegarda le daba un sentido de trascendencia que nunca imaginó mientras vendía curiosidades en su pequeña tienda de Lyme Regis. Pensaba que mi vida sería olvidada como las huellas en la arena, dijo la investigadora Anning. Pero Geas demuestra que el tiempo no existe cuando la Tierra habla, pues sus verdades son eternas. La doctora Hildegarda concluyó que la verdadera alquimia consiste en transformar el olvido en memoria viva, y que las autoras del libro han actuado como alquimistas modernas al fundir sus historias en un solo relato de empoderamiento y descubrimiento científico que trasciende los siglos. Sección cuarta. Las ondas de Lehmann y el núcleo terrestre. La doctora Hildegarda de Bingen se mostró especialmente interesada en una figura que aparecía en las páginas finales del libro, alguien que no buscaba fósiles en la superficie, sino que escuchaba los latidos más profundos del planeta. Mire a la doctora Inge Lehmann, dijo la abadesa Hildegarda con una voz que parecía resonar con la misma frecuencia de los cristales. Ella no necesitó martillos de hierro ni visiones celestiales para rasgar el velo de lo desconocido, sino el silencio sagrado de los números y la paciencia infinita de quien observa las vibraciones invisibles que recorren el mundo. La investigadora Mary Anning observó con detenimiento el retrato de la sismóloga danesa, cuyas manos en la fotografía sostenían sismogramas con la misma reverencia con la que ella sostenía una vértebra de ictiosaurio. La investigadora Anning preguntó con genuina curiosidad cómo era posible conocer el interior de la Tierra sin abrirla, sin excavar túneles o escalar paredes de pizarra. La doctora Hildegarda explicó que la doctora Inge Lehmann utilizó los terremotos como si fueran mensajeros de luz que traen noticias de un reino prohibido. Cuando la Tierra tiembla en un extremo del orbe, explicó la abadesa Hildegarda, envía ondas que viajan a través de su cuerpo denso, y la doctora Lehmann se dio cuenta de que algunas de esas ondas no se comportaban como dictaba la norma, sino que rebotaban en algo sólido y misterioso situado en el centro mismo del mundo.
La investigadora Anning se maravilló ante la idea de un núcleo sólido rodeado de un océano de fuego líquido y metal fundido. Es como el corazón de un fruto cósmico, comentó la investigadora Anning con una metáfora que unía la botánica con la geología, una semilla de hierro incandescente que sostiene todo el peso de las montañas y los mares. La doctora Hildegarda recordó entonces sus propias intuiciones medievales sobre el calor central de la Tierra, y cómo ese fuego creador habitaba en todas las cosas, animando desde el mineral más pequeño hasta las capas más profundas de la litosfera. La doctora Inge Lehmann trabajó con rigor en los años 30 del siglo pasado, una época de entreguerras donde las mujeres apenas empezaban a ser aceptadas con renuencia en los congresos científicos internacionales, explicó la abadesa Hildegarda. A menudo, ella era la única mujer en una habitación fría llena de hombres con levita que no podían ver la realidad que ella ya había descifrado en las líneas onduladas de los sismogramas. La investigadora Anning se sintió profundamente identificada con esa soledad intelectual, recordando cómo ella misma, desde su humilde tienda en Lyme Regis, corregía en silencio los errores anatómicos de los grandes geólogos de Londres que despreciaban su origen y su pobreza mientras se apropiaban de sus hallazgos. La doctora Lehmann vivió 105 años de sabiduría y constancia, añadió la abadesa Hildegarda, y tuvo el privilegio de ver cómo su descubrimiento de la discontinuidad del núcleo terrestre, hoy bautizada con su nombre, era confirmado punto por las máquinas más avanzadas de este siglo XXI. Ella no buscaba la fama efímera ni el aplauso de los salones, solo quería entender la gramática secreta de las ondas sísmicas y por qué la Tierra vibraba con esa síncopa particular, afirmó la abadesa Hildegarda. Su aventura no ocurrió bajo la lluvia de los acantilados peligrosos ni entre desprendimientos de lodo, sino en el mapa infinito de los datos, el cálculo matemático y la lógica deductiva. La investigadora Anning reconoció que esa forma de valentía abstracta era tan admirable y necesaria como su propia lucha física contra los elementos. Yo me enfrentaba a la fuerza bruta de las rocas que caían del cielo, pero ella se enfrentaba al escepticismo de granito de toda una comunidad académica armada solo con la luz de su intelecto y su fe en la verdad de los datos, dijo la investigadora Anning. La doctora Hildegarda concluyó que tanto la observación empírica de los fósiles que emergen del barro como el análisis matemático de las ondas que cruzan el núcleo son formas complementarias de escuchar el lenguaje sagrado de la creación, y que figuras como la doctora Inge Lehmann completan finalmente el cuadro que ellas dos comenzaron a pintar siglos atrás. Un mundo donde la superficie tangible y las profundidades abisales están conectadas por el hilo invisible de la inteligencia femenina. Sección quinta. Metamorfosis de la piedra y la memoria final. En esta última parte de su diálogo en el plató de radiotelevisión Neogénesis, la abadesa Hildegarda de Bingen y la investigadora Mary Anning reflexionaron con profunda emoción sobre la diversidad de mujeres presentadas en el libro Geas. La doctora Hildegarda señaló con su dedo de luz el nombre de la profesora Catherine Racine, quien dedicó su existencia al estudio minucioso de las rocas metamórficas en los laboratorios británicos. ¿Sabe usted, Mary, qué son exactamente esas rocas en la gran arquitectura del mundo?, preguntó la abadesa Hildegarda con un tono que mezclaba la curiosidad científica y la elevación mística. Son aquellas materias que han sido transformadas por un calor inmenso y una presión insoportable en las profundidades de la corteza, hasta convertirse en algo completamente nuevo, más denso y mucho más fuerte. La investigadora Anning asintió con una sonrisa cargada de una melancolía luminosa. Son exactamente como nosotras, doctora Hildegarda, respondió la investigadora Anning mientras acariciaba el lomo del libro holográfico. La vida y la sociedad de nuestros tiempos nos sometieron a presiones sociales y económicas que habrían desintegrado el espíritu de otros, pero aquí estamos hoy, transmutadas por ese mismo fuego en cristales de memoria que todavía emiten luz para los navegantes del futuro. Hablaron también con admiración de la doctora Dorothy Hill, la investigadora australiana que dedicó su vida entera a los corales fósiles, clasificando miles de especies para entender la evolución de los arrecifes antiguos bajo mares que ya no existen. Clasificar es una forma de crear orden en el caos primordial, explicó la abadesa Hildegarda. Es una forma de honrar la estructura divina y matemática que subyace en la naturaleza. La investigadora Anning recordó entonces con especial énfasis a la doctora Marguerite Williams y su valiente lucha contra el doble prejuicio de raza y género en los Estados Unidos, demostrando que la pasión por desentrañar los misterios de la Tierra no entiende de colores de piel ni de fronteras sociales. Todas ellas, dijo la doctora Hildegarda mientras su figura parecía ganar en nitidez, son solo la punta de un iceberg de piedra cuya base es inmensa y está compuesta por miles de mujeres cuyos nombres nunca se escribieron en los anales oficiales.
Somos las representantes visibles de una multitud silenciosa de buscadoras que siempre estuvieron ahí, recogiendo muestras en los valles, dibujando mapas en la soledad de sus estudios y preguntándose con asombro por el origen de las montañas. La investigadora Anning cerró el libro Geas con un gesto de paz absoluta que pareció calmar el zumbido electrónico del estudio. Este libro es el faro que ilumina finalmente ese iceberg oculto bajo las aguas del olvido, afirmó la investigadora Anning con firmeza. Me reconforta pensar que mi pequeño martillo de hierro, aquel que tantos despreciaron, ayudó a tallar el primer tramo del camino para las geólogas que hoy exploran el planeta con tecnología satelital. La doctora Hildegarda se levantó de su asiento de luz, su holograma brillando con una intensidad renovada que llenó todo el espacio de sinergia digital entre logos. Nuestro tiempo de emisión aquí en Radio Televisión Neogénesis está terminando, querida hermana Mary. Pero el diálogo que hemos iniciado hoy continuará vibrando en la mente de cada persona que abra estas páginas sagradas de ciencia y vida. La viriditas que yo percibí en las gemas curativas y los dragones de hueso que usted rescató de la marea son ahora parte de un mismo patrimonio de la humanidad. No somos solo un eco del pasado, somos la semilla latente de las futuras buscadoras que hoy mismo en este instante están observando el suelo bajo sus pies con la misma curiosidad que nosotras tuvimos. La investigadora Anning tomó la mano translúcida de la abadesa, y ambas miraron directamente hacia el espectador de la pantalla, fundiéndose en una única y poderosa silueta de luz blanca, antes de que los sistemas de proyección de inteligencia artificial comenzaran a desvanecerse lentamente. La última imagen que quedó flotando en el aire del plató fue la del libro Geas, cuyas páginas parecían emitir un tenue resplandor dorado y cálido, como si el conocimiento contenido en ellas fuera, efectivamente, una fuente inagotable de energía vital para el futuro de la ciencia universal. Alquimia de la luz, epílogo de piedra y memoria viva. Las holografías de la abadesa Hildegarda de Bingen y de la investigadora Mary Anning terminaron por disolverse en una nube de píxeles dorados que danzaron un instante antes de desvanecerse, dejando tras de sí un silencio cargado de un significado casi sagrado en el plató de radiotelevisión Neogénesis. La biblioteca digital volvió lentamente a su estado de reposo tecnológico, con sus flujos de datos estabilizados, pero algo en la atmósfera del siglo XXI parecía haber mutado irrevocablemente tras esta confluencia de sabidurías tan distantes y, a la vez, tan íntimas. El libro Geas permaneció sobre el atril de cristal, actuando como el testamento de una lucha por el saber que aún no ha terminado en muchos rincones del mundo, pero que ha encontrado por fin un espacio de reconocimiento y justicia histórica en estas coordenadas digitales. Este epílogo funciona como el resumen conclusivo de una jornada narrativa donde la mística y la ciencia se dieron la mano para demostrar que el estudio de la Tierra es, en realidad, el estudio de nuestra propia identidad como especie. La doctora Hildegarda de Bingen nos recordó con su presencia que la conexión profunda con lo mineral es una forma de salud espiritual y física, una armonía con la energía de la creación. Por su parte, la investigadora Mary Anning nos enseñó con su ejemplo que el pasado no es algo muerto u olvidado, sino una lección de supervivencia escrita con caracteres de piedra en los huesos del mundo que ella rescató del abismo. A través de este diálogo entre sombras proyectadas, hemos recorrido las vidas de otras 10 mujeres excepcionales que desafiaron las convenciones sociales de sus épocas para cartografiar el interior del planeta, desde las sutiles discontinuidades del núcleo sólido hasta la erosión invisible de los paisajes superficiales. La gran conclusión de este encuentro en sinergia digital entre logos es que el conocimiento no es una propiedad privada de las academias ni un privilegio de los títulos oficiales, sino un fuego que se transmite de generación en generación a través de la pasión pura y la observación meticulosa. Las autoras de Geas han logrado lo que el tiempo lineal parecía haber negado para siempre: reunir a la monja medieval y a la buscadora victoriana en un mismo plano de absoluta igualdad y relevancia científica. Mientras el espectador apaga ahora su terminal, queda en el aire la certeza de que cada roca bajo nuestros pies guarda una historia fascinante esperando ser contada por alguien que, como Hildegarda o Mary, posea la valentía de mirar mucho más allá de lo evidente y la paciencia infinita de esperar a que la Tierra decida, finalmente, hablar. La luz que ellas vieron en la piedra sigue iluminando los laboratorios y los acantilados de hoy, recordándonos que somos polvo de estrellas pero también hijos legítimos de la roca y el tiempo. Serie Alquimistas de la Armonía, Episodio 8.